No sé cuántos se vieron o se han visto una película que la están dando por Prime Video. Se llama Código Rojo. No sé cuántos han visto esa película. La dieron en cine hace poquito también. Ahí está en Prime también. Se llama Código Rojo. Y esta película habla bueno, el Código Rojo es Papá Noel, ¿no? Y ponen a Papá Noel como, hey, este es Superman, o sea. Sí, o sea, a Jesús se le queda pequeño, ¿no? De lo bueno que es, de lo maravilloso que es. Y me llama la atención porque la sutileza de cómo hoy por hoy el mundo vende la Navidad y de alguna manera, y yo lo dije hace unos meses atrás, el enemigo ya no está tratando de negar a Jesús. O sea, el trabajo de Satanás en esta temporada no es, hey, es que Dios no existe. No, simplemente nos distrae. Simplemente coloca otras alternativas y nos dice, entre comillas, que hay cosas que pueden ser mejor que creer en Jesús. Tú puedes creer en Papá Noel y yo no sé cuántos de ustedes alguna vez creyeron en Papá Noel y lo sacaron de esa fantasía en algún momento. ¿Alguno de ustedes creyó en Papá Noel alguna vez? En el niño Dios, nos decían aquí en Latinoamérica el niño Dios, ¿no? Bueno, los que creímos en el niño Dios o en Papá Noel y en algún punto nos sacaron de esa fantasía, entendemos un poco más de lo que trata. Hay también otra película que está en Netflix que se llama Hércules, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es un niño que escribe una carta y supuestamente el niño es disléxico y va a enviar la carta a Santa Claus y se la envía a Satán, porque se equivoca y le llega la carta a Satán y entonces Satán se muestra como alguien que le resuelve los problemas de todo el mundo. Yo no me terminé de ver la película, la verdad, pero le muestra como tres deseos, le muestra, 3 deseos, hasta ahí me la vi. Insisto, volvemos al mismo punto. Es todo el mundo tratando de tergiversar lo más importante y realmente lo más importante es Jesús. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿tú crees eso? ¿Crees que lo más importante es Jesús? Quiero que me acompañes a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y esta es una profecía acerca del nacimiento de Jesús 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y ojo, mucha gente ha dicho, no, lo que pasa es que Jesús cuando caminó en la tierra, porque hoy por hoy la historia certifica que Jesús caminó en la tierra, porque hay muchos historiadores que hablan de Jesús que no son los que aparecen en la Biblia, sino que eran contemporáneos con Jesús. Pero dicen que de pronto Jesús, conociendo las Escrituras, porque también era judío, él cumplió las profecías que habían porque sabían las profecías que habían de él. Pero ¿cómo se cumple una profecía acerca de tu nacimiento si tú no has nacido? ¿Sí me hago entender? Es imposible que esa profecía la pueda cumplir yo a voluntad, porque ¿cómo voy a saber yo qué día voy a nacer y no tengo ni siquiera la conciencia para eso? Entonces, Miqueas capítulo 5, versículo 2, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice: pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. Esta palabra está hablando del nacimiento de Jesús. Y de hecho, esta es la palabra, porque esta fue una profecía que nos dieron a nosotros como iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hace unos años atrás, un profeta dijo de esta casa que era casa de pan. Y por eso nosotros hablamos de que esta iglesia es casa de pan. Porque la palabra Belén ahí aplicada, lo que significa es casa de pan. Eso es lo que significa la palabra Belén. Casa de pan, literalmente. Y dice esta profecía que de Belén, que entre otras cosas que era una región bien pequeñita de Judá, que Judá era la tribu más pequeña, también una de las tribus más pequeñas de Israel, nacería entonces Jesús. Y luego el profeta Isaías, en la misma época, porque tanto Miqueas como Isaías compartían la misma temporada en que profetizaron, en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente, Isaías 9, 6, en la Nueva Traducción Viviente dice:
pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¡Wow! Esa es una profecía sobre Jesús. En la misma temporada, 700 años antes del nacimiento de Jesús, dos profetas profetizan el nacimiento de Jesús y dice esta profecía, pues nos ha nacido un niño. ¿A quién nos ha nacido? A nosotros. Nos ha nacido un niño. Se nos ha dado este hijo. ¿Y por qué dice que se nos ha dado un hijo? Porque Él es el Hijo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el Hijo que se nos dio a nosotros porque Él se convirtió en hombre para venir a la tierra y cumplir el propósito de traer salvación sobre nosotros. Se nos ha dado un hijo y el gobierno descansará sobre sus hombros, profetizando que sería un rey. Dice, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, que queda totalmente claro que Jesús es Dios. Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este es nuestro Jesús. Y este es nuestro hermoso Rey que se nos ha dado. Y por eso esta enseñanza de esta mañana yo le coloqué así. Un Rey se nos ha dado. Amén. Y fíjense cómo yo dije, Señor, tu Espíritu Santo es tan tremendo. Porque hemos venido hablando este año precisamente de la cultura del reino. Y hemos venido hablando de cómo recibir la cultura del reino trae realmente una transformación a nuestra mente y a nuestro corazón. Y por ende una transformación a nuestro comportamiento, a nuestra conducta. Pero lo más importante de todo, finalmente, es que nosotros recibamos al rey de ese reino. Porque si nosotros no entendemos quién es el rey de ese reino, entonces tampoco realmente podremos no solamente celebrar las Navidades, sino no solamente ser embajadores de este reino. Esta cultura del reino no la pudiéramos recibir. ¿Y se acuerdan que Mateo capítulo 6, versículo 33, que es el texto que le hemos dado este año, también aparece allí en la traducción del lenguaje actual como la orden de parte de Dios, y esto escrito y dicho por Jesús también, de que era lo más importante. Y quiero que lo recibas esta mañana como nunca antes. Este texto lo hemos hablado durante todo el año, pero hoy como nunca antes necesitas recibirlo en tu corazón. En la traducción del lenguaje actual dice, lo más importante es que, ¿qué dice allí? Léelo en tu Biblia si lo tienes allí. En la traducción del lenguaje actual sobre todo. Lo más importante es que ¿qué? Reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Mis amados, el primer mensaje del año, y lo voy a volver a recordar, fue ese que yo llamé el Evangelio de las añadiduras. Porque nosotros vivimos pendientes de todas las cosas. ¿O cuántos se han sentido alguna vez, de alguna manera, presionados por la temporada? Por los regalos, por la ropa, por las universidades, por las matrículas. ¿Cuánto nos hemos sentido presionados? Incluso por otras cosas distintas también. El mismo trabajo, la familia, las circunstancias. Pero está diciendo acá, Mateo está diciendo, hey, espérate. Para ahí. Porque lo más importante es que reconozcan al único rey que existe sobre la tierra. Y si tú realmente pones tu vida, tu corazón para obedecerlo a Él, las demás cosas serán añadidas. Pero mis amados, eso todavía no lo hemos comprendido. Y por eso estamos tan preocupados y por eso estamos tan ansiosos. Y yo no estoy diciendo que ya yo estoy caminando, qué sé yo, sobre las aguas y que mi fe, sí, que estoy orinando agua bendita, no. Realmente yo también tengo preocupaciones, yo también me aflijo, yo también digo, Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Se está acercando la fecha y tal cosa. Pero el Señor nos recuerda esta mañana, espérate, eso no es importante. Y piensa por un momento, lo que más te esté estresando en este momento, que tú consideres lo más relevante del mundo, ojo, eso no es lo más importante. Lo más importante es que reconozcas a Dios
como único rey. Eso es lo más importante. Y que hagan todo lo que Él les pide. Así que no solamente reconocerlo, sino hacer lo que Él nos pide. Y luego dice, y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Ojo, no todo lo que quieran o pidan, sino lo que ¿qué? Lo que necesiten. ¿Y cuántos nosotros en Navidad pedimos muchas cosas? ¿Y cuántos se han arrodillado a pedir algo así este año que dice, Señor, yo te pido? Ok, quiero decirte que Dios no está obligado a darte lo que pidas. Dios se obliga a sí mismo a darte lo que necesitas. Y créeme que lo que tú necesitas es mucho mejor que lo que estás pidiendo. Lo que tú necesitas de parte de Dios es mucho mejor que lo que tú estás pidiendo. Ahora, no estoy diciendo que no pidan. La palabra dice que debemos pedir también, pero que tenemos que hacerlo conforme a su voluntad. Pero ciertamente esta es una temporada en la que nos arrodillamos a pedir y perdemos de vista realmente, insisto, lo que es más importante. Entonces, en el marco de este comentario, quiero leerte dos relatos que aparecen en la Biblia acerca del nacimiento de Jesús, acerca de lo que significa Jesús en esta tierra y que Él haya nacido para nuestras vidas, y lo que el mensaje deja en nuestros corazones en una época en la que hemos recibido el reino, pero que necesitamos, insisto, reconocer al Rey como lo más importante, incluso, mis amados, para que todo lo demás venga como una añadidura. Entonces quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 1, Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice aquí la palabra, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras que estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, entre otras cosas, su primer hijo varón. Lo que quiere decir que María tuvo otros hijos, ¿no? Aquellos que dicen que María siguió siendo virgen. No, María no siguió siendo virgen. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en el pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores que estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios, ¿qué dice allí? Se complacen. Amén. ¿Cuántos que habían escuchado este relato? Esta es la aparición de los ángeles a los pastores el día que Jesús nació. Pero quiero puntualizar algunas cosas aquí muy importantes acerca de Jesús. Lo primero es que todo esto estaba realmente cumpliendo una profecía del nacimiento de Jesús, como les decía ahora. Fíjense que la profecía de Jesús, lo que acabamos de leer en el libro de Miqueas y aún en el libro de Isaías, dice que Él iba a nacer en Belén. Pero ¿cuántos saben que María y José vivían en Galilea? Por eso es que a Jesús se le dice el Galileo también, porque realmente su papá vivía en Galilea. Pero en ese momento al emperador de la época se le ocurrió hacer un censo que era mundial además, porque era un censo mundial, imagínense. O sea, movieron a todo el mundo literalmente para que la profecía de Jesús se cumpliera. Porque como José, el padre terrenal de Jesús o el padrastro terrenal de Jesús, como le quieran poner, era descendiente de David.
que era otra profecía de Jesús, porque la Biblia dice que de la simiente de David nacería un rey que sería para siempre. Estaría sentado siempre en el trono de David. Y si usted lee en el libro de Mateo, en el capítulo 1, ahí está toda la genealogía de Jesús. Y ahí aparece entonces de dónde viene, de Abraham. Dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y entonces Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de ellos uno de la tribu de Judá. Y ahí toda la descendencia hasta llegar al rey David. Y de David uno que se sentaría en el trono. José era descendiente de David. Y por eso se dice de Jesús que es la raíz de David. Porque él era descendiente, terrenalmente hablando, de José. Mis amados, esto simplemente para que se cumpliera una profecía. Todo lo acontecido para que el mundo supiera que cuando se dijo que Jesús nacería en Belén, eso era totalmente cierto. Y insisto, mira, Dios armó un censo mundial. Porque ¿cuándo has visto tú un censo mundial? Yo no sé si, la verdad es que no lo busqué, si en la historia ha habido otro censo mundial. Pero movieron a todo el mundo, a contar a todo el mundo, simplemente para que José y María se movieran a Belén y se cumpliera la profecía sobre Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo que el texto muestra, dice aquí, dice que cuando se le aparecieron a estos pastores, ellos estaban aterrados, pero lo que le dijeron a los pastores es que no tengan miedo, porque lo que yo les traigo es una buena noticia de salvación, la mejor de todas, el mejor regalo de todos. Era lo que estaba aconteciendo con el nacimiento de Jesús. Esta buena noticia que se les da a los pastores, les decía, hey, les traigo buenas noticias. Y dice, y una noticia de alegría. Mis amados, ¿cuántos de ustedes sienten que cuando conocieron a Jesús, verdaderamente conocieron el gozo? El gozo que no tiene que ver con las circunstancias terrenales. Porque la capacidad de tener alegría en tu corazón, independientemente de lo que esté ocurriendo en tu vida, eso solamente lo puede hacer Dios. Y eso solamente ocurre cuando Jesús vive en tu corazón, porque el Espíritu Santo es el que nos da el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Entonces esta buena noticia de salvación y de alegría viene para aquellos que necesitan ciertamente recibir ese gozo del Señor en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y es tan tremendo que necesitamos recibirlo, porque mis amados, en este mundo de dificultades y de tristezas, lo único que nos puede sostener es Jesús. Y por eso es tan importante que Jesús nazca en el corazón. Y Él entonces les explica que era la buena noticia. Les dice, ¿por qué ha nacido el Salvador? ¿Y cuántos saben que Jesús vino a salvarnos de la muerte eterna? Ese es el regalo, el primer regalo que, si se quiere, nos da Jesús. Un regalo de salvación. ¿Cuántos quisieran ese regalo? A veces nos hablan de la salvación y nosotros pensamos que es cualquier cosa. Pero mis amados, la salvación, como dice la canción de Juanes, la vida es un ratico. Y nosotros vivimos en la eternidad. ¿Y cuántos años tenemos aquí en la tierra? La Biblia dice 70 son los años del hombre aquí en la tierra y 80 para los más robustos. O sea que todo el que tiene más de 80 años ya está haciendo tiempo extra. Porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, mis amados, aquí ¿cuánto máximo pueden hacer alguien? La abuelita de Gina, creo que alcanzó a tener 102 años, una cosa así. Hay gente que llega a los 100 años. Eso es lo máximo. Pero compara 100 años con la eternidad. Y ojo, porque el regalo de la salvación es lo que determina dónde vas a pasar la eternidad. Si la vas a pasar con Dios o la vas a pasar en la paila. Y a veces creemos que esos son cuentos de niños. Ay, que el infierno, el diablo. A mí no me gusta hablar del diablo. Dejan al diablo donde está. Pero hay una realidad bíblica. Y es que o estás con Dios o estás con el diablo. Así de fácil. O te vas para el cielo o te vas para abajo. Entonces esa es la diferencia que hay entre tener a Cristo en tu vida y no tenerlo. Porque a veces pensamos, no, es que yo no he hecho nada malo. Pero mi amado, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, la Biblia dice que el único camino que hay hacia el Padre es Jesús.
Entonces es tan necesario tener a Cristo en el corazón, porque ese es el camino, la puerta, dice la palabra también en Juan capítulo 9, la puerta es Jesús. Ese es tu mayor y primer regalo. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿A cuántos les gustan los regalos? Ok, quiero hacerles una pregunta esta mañana. ¿Cuántos están seguros que tienen ese regalo? No, levanten la mano, en verdad. ¿Cuántos están seguros que tienen ese regalo de la salvación? Si no, vamos a resolver eso enseguida. ¿Me explico? Si no lo resolvemos enseguida. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que con la boca nosotros confesamos para salvación y que con el corazón creemos para el perdón de nuestros pecados. Entonces, vamos a hacerlo esta mañana. ¿Les parece? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si de pronto tienes duda de si tienes este regalo, arrebátalo esta mañana en el nombre de Jesús. Y la única manera es por fe y la única forma es por la gracia de Dios. Y Jesús siempre está dispuesto para todo, dice la palabra, que Él murió para todo aquel que le reciba, le dará vida eterna. Así que haz esta oración conmigo. Y quiero que entiendas que no solamente se trata de hacer una oración, sino de creerlo en tu corazón. Así que, Señor, esta mañana preséntate tú mismo delante del Señor. Dile, aquí me presento, Señor. Aquí estoy. Me presento delante de ti y te pido que me perdones, Señor, por todos mis pecados. Limpia y lava mi corazón, mi mente y mi cuerpo. Señor, y envía tu Santo Espíritu a habitar en mí. Yo hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido que te hagas soberano en mi vida, Señor, y que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que un día, cuando tú me llames, yo pueda decirte, heme aquí, aquí estoy, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Amén. Ese es el regalo de la salvación, mis amados. Es el mejor regalo de Navidad que tú y yo podemos recibir. Hoy, para los que le recibieron hoy es Navidad para ti. Amén. Porque Navidad es el día que Cristo nació. Yo compartí con los jóvenes hace unos días atrás y yo les decía, Navidad para mí fue en 2003, en octubre de 2003. Ese día nació, en esa temporada, no recuerdo el día exactamente, pero fue en octubre de 2003. Cristo nació en mi vida y nació en la vida de mi familia. Ese día fue Navidad para mí. Amén. Luego también dice aquí el texto, no solamente el Salvador, sino el Mesías. La palabra Mesías ahí aplicada es Cristo, elegido. Y el Cristo, el elegido, es para liberarnos del pecado y darnos la vida abundante que dice la palabra que Cristo vendría a darnos. Es imposible tener una vida integralmente abundante si Cristo no vive en ti. Tú por tus propios medios puedes ser una persona exitosa, entre comillas, en cualquier área de tu vida, en los negocios, en la familia, pero la bendición integral solamente es posible a través de Cristo Jesús. Solo es posible. Por eso tú ves gente muy pobre que lo único que tiene es plata. Porque pueden tener toda la riqueza del mundo, pero si no tienen a Cristo no tienen nada. Y a veces nos ufanamos diciendo, yo tengo la mejor familia del mundo, pero si no tienes a Cristo no tienes nada. O tengo el carro del año, o tengo el trabajo del año, o tengo, un yate. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Porque este regalo del Mesías que vino a liberarnos del pecado y a darnos la vida abundante que solo Jesús puede dar, solamente es a través de Él. Y ese es el mejor regalo, mis amados. Porque cuando tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Y entonces tu vida de manera integral, holística, Dios la va a empezar a levantar. Porque Dios no está interesado que te vaya bien en un área, Él está interesado que te vaya bien en todo. Pero para eso necesitas tenerlo en tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren ese regalo de Navidad? Y luego dice, y el Señor no solamente es el Salvador, no solamente el Mesías, sino el Señor. El Señor ahí aplicado es el Rey que gobierna. Es Él queriéndose hacer el gobernador de tu vida, el soberano de tu vida. ¿Y sabes para qué eso es importante? Porque si es Él el que gobierna,
Si es Él el soberano, entonces tú estarías caminando en su voluntad todo el tiempo. Porque uno de los más grandes problemas con el Señor es que nosotros muchas veces lo recibimos como el Salvador, como el sanador, pero no lo queremos recibir como el soberano Señor de nuestras vidas. Es que ninguna área de tu vida se quede por fuera. Él quiere ser el Señor. Y hay mucha gente que piensa, pero Dios que quiere ser un Señor que mande en todo. Sí, Él quiere ser el que mande en todo. Porque ¿sabes una cosa? Que nosotros estamos acostumbrados a vivir en la democracia, en una democracia que es totalmente imperfecta. Pero la monarquía del cielo es perfecta porque tenemos un Dios justo. Estamos acostumbrando a ver un gobernante que hace lo que quiere para su propio beneficio. Pero el tema es que Dios es el gobernante que hace todo bien para el bien de los que le aman. Y eso es un regalo, mis amados. Vivir bajo el gobierno de alguien que es totalmente justo, que es totalmente bueno, que es totalmente verdadero. Así que ¿cuántos quisieran eso en su vida? Recíbelo como el Señor de tu vida. Ese es tu mejor regalo. Cristo es el regalo que viene envuelto de salvación. Es el regalo que viene envuelto con su gobierno. Es el regalo que viene envuelto con ese llamado a tener la vida abundante que Él tiene para nosotros. Así que qué lindo que lo podamos recibir. Amén. Y lo siguiente que muestra ese texto, Él también les dice allí en la profecía que acabamos de leer, que este niño nacería en ese pesebre, en ese pequeño lugar, porque se acuerdan que cuando ellos llegan a Belén, algunos textos lo cuentan, de que no había posada. Y lo único que había disponible era el pesebre. Imagínense el lugar donde nació Jesús. Nació en un pesebre. ¿Y en el pesebre qué hay? Animales. ¿Y qué es lo que los animales bien saben hacer? Así que se imaginan cómo estaba ese lugar. Ese no era un lugar aséptico. Ese no era un lugar para que el rey del mundo naciera. Pero el reinado de Jesús era diferente. El reino de Jesús es diferente. Y por eso los judíos no podían recibir a Jesús. Porque ellos estaban esperando un caudillo que viniera a gobernar con vara de hierro. Por eso es lo que va a hacer el Señor en su segunda venida. Pero en la primera venida, Él vino como un siervo. Él vino a servir. Él vino a mostrar que su reino cabía a todo el mundo. Cabía el rico, cabía el pobre, cabía a todos. Y eso, ese reino de humildad, ese reino de amor que Él vino a traer, se convierte también para nosotros un maravilloso regalo. Porque ¿cuántos saben que no todo el mundo, por ejemplo, hay mucha gente, ¿cuántos aquí han ido a Washington y se han tomado esa foto enfrente de la Casa Blanca? La gente que ha ido a Washington y se ha tomado la foto enfrente de la Casa Blanca, que no pudieron entrar porque ahí no entra todo el mundo. O en Bogotá, no nos vayamos lejos, aquí en Bogotá, frente al Palacio de Nariño, que nos tomamos la foto ahí en la plaza de Bolívar. No a todo el mundo lo dejan entrar ahí. Tú no llegas ahí, tú dices, espérate que voy a entrar a saludar aquí a mi llave Petro. No te van a dejar entrar. ¿Me explico? Porque está restringido. Pero el Rey del universo, dice la palabra, que rompió el velo para que tú y yo tuviésemos acceso completo a Él. Y esa es la diferencia de la monarquía celestial y la terrenal. La terrenal te mantiene lejos. Tú eres, aunque Petro habla de todo lo que habla, el man usa zapatos Ferragamo de 6-7 millones de pesos. Y esta señora anda en helicóptero. ¿Cuánto de ustedes andan en helicóptero? ¿Me explico? Entonces yo quiero mostrarte simplemente de que en la soberanía de Dios verdaderamente no hay diferencias. Somos totalmente incluidos en su soberanía. Porque Él es Dios y es maravilloso. Amén. Y el siguiente texto que quiero mostrarte es el que está en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Y este es el relato de los Reyes Magos. ¿Cuántos se acuerdan de ese relato de los Reyes Magos? Entre otras cosas, Mateo es el único que hace este relato. Por alguna razón de los evangelistas es el único que habla de estos Reyes Magos que no eran otra cosa sino unos sabios de Oriente.
Era gente que venía del oriente, era gente que venía de Persia. Pero vamos a leer el relato. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Escucha eso. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Escucha eso. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor de entre las naciones reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró el momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les había advertido en un sueño que no regresaran a Herodes. Amén. Y el primer apunte que quiero hacer acá es que, y aquí quiero mostrarte la clase de reinado que trajo Jesús con su nacimiento. El reinado de Jesús es un reinado universal. Amén. Este no es rey solamente de los judíos. Los judíos creen que Jesús solamente es rey de ellos. Más bien, que va a venir un Mesías que va a ser el rey de ellos, porque ellos ni siquiera creen en Jesús. Pero realmente el reinado de Jesús es universal. Estos sabios que vinieron de Persia, y ojo, Persia de Israel está más o menos a unos 1.200 kilómetros. Imagínate recorrer unos 1.200 kilómetros, que más o menos un viaje de aquí a Bogotá, en camello. O sea, ¿cuánto crees que te puede tomar ese viaje? O sea, si a Bogotá uno en carro yéndose derecho le toma ¿cuánto? ¿Como 19 horas, 20 horas? En carro. Derecho, sin parar, ¿no? Entonces imagínate en camello y por ese terreno que no era desértico el terreno, todo el tiempo que se tomaron hasta llegar allá. Y cuando ellos llegaron, preguntaron por el rey que había nacido, porque finalmente ellos desde Persia, 1.000 kilómetros o más de 1.000 kilómetros de distancia, reconocían el reinado de Jesús porque ellos llegaron a adorarlo. ¿Sabes que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia por 70 años? Y Babilonia hace parte de esa región medo-persa. Así que cuando ellos estaban cautivos allí se acuerdan que estaba Daniel y se acuerdan de todos estos hombres llenos del Espíritu Santo que hablaron de Jesús y plantaron la semilla de la profecía que había sobre él. Así que por eso ellos conocían que iban a ser el niño Jesús. Pero por alguna razón el Espíritu Santo le mostró a través de lo que conocemos la estrella de Belén que iban a ser el rey del universo. Y estos sabios, entre otras cosas que le llaman reyes magos, pero era que la palabra mago en esa época no es la palabra de hoy, o sea, no es la misma connotación de hoy. Los magos de hoy son, qué sé yo, los que van a las fiestas o los que hacen estas cosas de ilusionismo, ¿no? Pero un mago en esa época realmente era considerado una persona sabia, que tenía conocimiento de toda ciencia. ¿80 y qué? ¿Sacaste la cuenta cuánto era? 83 días en camello.
Ok, gracias Jorge. Todos necesitamos un Jorge en nuestras iglesias. 83 días en camello. Bueno, eso es un viaje largo. ¿Ah? En camello. Dios, ¿ah? Y derecho, ¿no? Sin parar a nada. Pero entonces, mis amados, estos hombres, finalmente que estaban y que reconocían el reinado de Jesús, llegaron a adorarlo. Porque reconocían, la estrella los llevó hasta allá. Por alguna razón, el Espíritu Santo les mostró en su gloria. Porque lo que los historiadores dicen es que lo que ellos reconocieron como la estrella no solamente era un astro, sino que era como en el tiempo de que Israel estaba en el desierto, que la gloria del Señor iba como una nube o como una columna de fuego. Era una luz luminosa, probablemente era un ángel que los estaba guiando. No una estrella solamente, sino un ángel que los estaba guiando para llevarlos ciertamente al nacimiento de Jesús. Así que quiero que entendamos que el reinado de Jesús es universal. Por eso la Biblia dice que todo ojo le verá, que toda lengua confesará que Él es el Señor, que toda rodilla se doblará. Cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. Toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor. Y la palabra dice ahí en Mateo en el capítulo 24 que se predicará el evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Porque hasta que cada rincón del mundo, de este planeta, reconozcan a Cristo, vendrá el fin. Por eso, mis amados, el fin está cerca, pero yo no sé si el fin está a la vuelta de la esquina. ¿Me hago entender? Y es parte de la labor que cada uno de nosotros tenemos que hacer, es llevar este mensaje del reino. Amén. Lo segundo que tenemos que mirar en ese texto que acabamos de leer es que su reinado es resistido y su reinado es perseguido, siempre. Y mis amados, lo estamos viendo con el tema de la Navidad hoy por hoy. Díganme cuánta gente está hablando de Jesús en Navidad. Porque si estamos viendo los comerciales, las películas que salen, miren, yo me he tomado el trabajo de ver algunas películas navideñas, el trabajo no, pero he visto algunas películas navideñas. Y en las canciones de las películas, cuando cantan de Jesús, le bajan el volumen o no ponen la traducción. Miren lo que está pasando. Cuando hay una referencia de Jesús, no lo hacen, a menos que la película sea netamente cristiana. Pero ¿saben por qué están haciendo eso? Porque están queriendo quitarle el sentido a la verdadera Navidad. La palabra Navidad es natividad, es nacimiento, eso es lo que quiere decir esa palabra. Se supone, y aunque Cristo no nació el 25 de diciembre, yo creo que Cristo nació como el 28 de abril más o menos. No, pero en verdad los historiadores dicen que Cristo nació entre abril y septiembre. Más o menos es la fecha que dan entre... Yo quiero pensar que fue el 28 de abril. Pero ciertamente Él no nació y ciertamente en algún punto de la historia, y realmente era la tradición navideña, realmente es una tradición pagana. No nos vamos a decir mentiras. Pero no nos importa realmente, porque realmente el verdadero sentido del nacimiento de Jesús, de la Navidad, es que Cristo nació en esta tierra. Y es lo que tenemos que celebrar. Entonces, cuando tú veas el árbol de Navidad, cuando tú veas las luces, cuando tú veas toda la simbología de la Navidad, piensa en Jesús. Piensa en Él. Porque Él es lo que le da sentido a todo eso. De lo contrario, no tendría sentido. Si tú lo que tienes en tu mente es Papá Noel, si tú lo que tienes en tu mente, qué sé yo, es la Virgen, pierde totalmente el sentido. Porque el sentido de la Navidad es Jesús. Y miren que la resistencia que le han hecho al reinado de Jesús viene desde esta temporada y desde antes incluso. Porque desde que el pueblo de Israel estaba preso en Egipto, quisieron acabar con el pueblo de Israel porque de él nacería el Mesías. O sea, esta pelea que hay está desde Génesis capítulo 3, versículo 15. La Biblia dice que la mujer tendría una pelea a muerte con la serpiente, que ella heriría a la serpiente en la cabeza y que la serpiente la heriría en el calcañar, en el talón. Esto es una pelea de toda la vida. Pero este Herodes, que este man estaba loco, no hay otra forma de decirlo,
¿Sabes qué hizo? Cuando supo que Jesús, la profecía, porque entre otras cosas Herodes no era judío. Él se casó con Mariana, que era hija de descendientes judíos, de reyes judíos. Pero el man estaba tan loco que él no quería soltar su reinado, que mandó a matar a todas las personas de la monarquía. Mandó a matar a su suegro, mandó a matar a su suegra, a todos sus cuñados los mandó a matar. Y no feliz con eso, mató a sus 3 hijos. O sea, este man estaba loco. ¿Saben por qué? Porque ellos eran herederos directos de la monarquía, del reinado. Por eso dice la palabra que se turbó su corazón. Porque cuando él se enteró que el rey de Israel, el rey de Judá, había nacido, él dijo, me van a quitar el reinado. Y esto era lo que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón. Mis amados, el problema del pecado, el problema de lo que nos ocurre muchas veces con Jesús, es que no le queremos soltar el reinado. No queremos soltar el reinado que hay en nuestras propias vidas. Queremos ser los reyes y dueños de nuestras vidas. Pero parte de lo que necesitamos, mis amados, es dejar que sea el rey, Él en nosotros. Es soltar el control. Es soltar esa necesidad que tenemos de reinar nosotros. El egocentrismo, el hedonismo, ¿de dónde viene? Viene precisamente de esa necesidad de ser nosotros los reyes. O cuando te dicen algo acerca del Señor, tú dices, ¿y yo por qué tengo que hacer eso? Porque lo dice el pastor. No, mi amado, porque lo dice la Biblia. Y si tú tienes un problema con lo que dice la Biblia, tienes un problema con el que la escribió. Y si tienes un problema con quien escribió la Biblia, entonces, mi amado, apague y vámonos. Porque de eso se trata. Que Él sea el que gobierne en nosotros. Cuando tú y yo cuestionamos la autoridad de Dios, estamos cuestionando su reinado. Entonces que el problema termina siendo un asunto de querer conservar, así como Herodes, ese espíritu de Herodes, querer conservar el reinado. Y mis amados, hoy declaramos en el nombre de Jesús que esa necesidad de gobernar nuestras propias vidas se va. Y que nosotros hoy le soltamos el gobierno de nuestras vidas a Cristo Jesús, a su Santo Espíritu, para que verdaderamente nosotros podamos ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más te lo digo, Él es un rey justo. Su gobierno es puro y maravilloso. Y todo lo que Él hace es bueno y es bueno para ti. Entonces, ¿por qué quieres gobernar si tú aún haces cosas que son malas para ti mismo? ¿Sí o no? ¿O no hacemos cosas que son malas para nosotros? Nosotros decimos, no, es que yo manejo mi vida como quiera. Ok, dale. Pero ¿cuántas conductas autodestructivas tenemos? Díganlo los que les gusta la Coca-Cola. Y con pan además. Y a las 10 de la noche. Ayer me comí 2 pancitos de queso de esos que son blanditos. Eso que de masa madre. Como a las 9 de la noche. No pude dormir bien. Y mis amados, por eso tenemos que soltarle el gobierno a Dios. ¿Me explico? O sea, de verdad, parecen cosas minias, pero la razón muchas veces de nuestros problemas es simplemente que no le hemos soltado el gobierno al Señor. Amén. Ahora, su reino, lo tercero que quiero anotar de ese texto que acabamos de leer es que su reino es indestructible. Su reino es indestructible. Lo han querido corromper, lo han querido matar. Lo mataron, ellos creyeron que lo mataron en la cruz. ¿Se acuerdan cuando se burlaban de él? Se burlaban de él. Que le decían, bueno, pero si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Y Cristo simplemente decía, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan que cuando estaba delante de Pilato, Pilato le preguntó, pero bueno, tú eres el rey, ellos dicen que tú eres el rey. ¿Y quién le contestó? Mi reino no es de esta tierra. ¿Y sabes qué? Pero entonces, ¿por qué te vas a dejar matar? Yo tomo mi vida cuando quiero y la entrego cuando quiero. A Cristo no lo mataron. Él se entregó. Amén. ¿Se acuerdan cuando Pedro, que lo fueron a apresar y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado?
Él le dijo, Pedro, espérate, yo no necesito que nadie me defienda. Yo puedo chasquear los dedos y aquí tendría millares de ángeles en el momento. Y esa es la verdadera mansedumbre. Que teniendo todo el poder del universo, no lo usó. Que pudiendo haber hecho todo lo que quería, no lo hizo por amor a ti y a mí. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, mis amados, no lo destruyeron. Todo lo contrario, la muerte de Cristo provocó la vida eterna para nosotros. Porque Él con su muerte venció el pecado y con su resurrección venció la muerte eterna. Así que tú y yo hoy somos libres y hoy tenemos la vida eterna porque Él murió y resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre esperando que todos sus enemigos estén puestos por estrado de sus pies. Ese es nuestro Cristo. Así que a Él no lo mataron. Él se entregó y Él no está muerto. Cristo vive. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y hoy como nunca antes Cristo vive. Puede sonar bien evangélico lo que estoy diciendo. Cristo vive. Amén. Oye, yo quisiera que fuera como esas iglesias que dicen, Cristo vive y todo el mundo, ¡amén! Vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Cristo vive. Amén. Él está vivo. Amén. Gloria a Dios, hermana, varona. Y quiero terminar con esto. Bonus extra. La Biblia dice que los obsequios que los sabios del oriente les llevaron, ¿se acuerdan los obsequios? Oro, incienso y mirra. Esto no lo dice la Biblia, pero algunos escritores, historiadores, han concertado que efectivamente aquí está hablando de la naturaleza de Cristo y de lo que vino a hacer en nuestras vidas. Porque el oro es un regalo para reyes. Amén. A los reyes se les da regalos de oro. Esto habla del reinado de Jesús. El incienso era el que se usaba en el lugar santísimo para las oraciones. Los candelabros, los incensarios, lo que tenían era incienso. Esto es un regalo para Dios. Y la mirra se usaba en esa época como aromatizante con lo que se hacían perfumes y con lo que también se embalsamaban a los muertos. Así que la mirra es un regalo para hombres. Así que lo que estamos viendo es la representación de estos tres regalos proféticamente hablando de un Dios que se hizo hombre y que era rey. Amén. Ese es nuestro Cristo Jesús y eso es lo que nosotros tenemos que tener en el corazón hoy por hoy. Mis amados, la palabra dice que Él se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Siendo Dios, no tuvo en cuenta que lo era. Y vino a ser un simple hombre y a nacer de una mujer que era virgen. ¿Y sabes por qué era necesario que era virgen María, que fuese virgen María? Porque ¿saben lo que ocurre cuando las células de un hombre y de una mujer se unen? Se crea un hombre. Pero Él no era un hombre normal. Él era hombre 100%, pero era Dios 100%. A mí me encantaría que pudiéramos hacerle un estudio de ADN a la sangre de Jesús. Yo creo que los científicos se volverían locos, porque encontrarían que 23 de los cromosomas son humanos y los otros 23 divinos. Encontrarían que esa sangre, por eso tiene tanto poder. Esa sangre por eso es tan gloriosa, por eso sana, limpia, restaura, salva. Porque viene de Dios. Y era la única razón por la cual María tenía que ser virgen. No pudo haber sido de que el Espíritu Santo tomó a José y puso en José una semilla especial porque hubiese sido Cristo entonces un hombre normalito. Pero Jesús no era un hombre normal. Él es Dios. Y Él fue quien nació hace más de 2000 años para salvarnos a ti y a mí. Así que lo que mejor podemos hacer en esta temporada, mis amados, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, que también pensemos en la muerte de Cristo Jesús. Porque el símbolo de la Navidad no solamente es un árbol, no solamente es un Papá Noel. Yo creo que el símbolo de la Navidad también tiene que ser una cruz.
Porque Cristo vino a la tierra a salvar el mundo y lo hizo a través de su muerte. Él murió en una cruz por ti y por mí. Y el mejor regalo que podemos recibir en el mundo es recibir a Cristo en nuestros corazones. Pero el mejor regalo que le podemos dar a Jesús es honrar que Él es el Rey que vino, que se despojó de sí mismo, se convirtió en un hombre y hoy está sentado a la diestra del Padre y, mis amados, pronto volverá. Así que yo te voy a pedir que te pongas en pie. Y lo que el Espíritu Santo me guió esta mañana